de Santiazán, el Consejo Municipal, sacó el acuerdo que se convirtió en ley para que no hubieran más locales para predicar la palabra de Dios y para hacer culto cristiano, el nuestro ya estaba, y entonces en el decreto dice, no se permitirán así literalmente salones de culto en todo el sector de Centroville, salvo la iglesia Asamblea de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios es el que hace todas las cosas. Y no crea que la hicieron cristianos, la hicieron impíos. Pero les tocó reconocer que Jehová es Dios. Entonces, esto es lo que quiero, que nos enamoremos de la casa del Señor. Aquí venimos a adorar, a glorificar, a sentir la presencia de Dios. Porque yo doy gracias a Dios por la casa, doy gracias a Dios por su presencia, doy gracias a Dios por su palabra y por todos ustedes que vienen. Amén. Porque venimos a la casa del Señor a llenarnos de su espíritu. Imaginémonos por un momento cuánto será en el cielo. La Biblia dice que hay una canción que dice, si este es el gozo del Señor aquí en la tierra, ¿cuánto más será en el cielo? Donde es eternamente y para siempre. Y le veremos cara a cara tal como Él es. Se imagina que ahorita solo lo sentimos. El Espíritu Santo nos lo hace sentir. Porque Jesús dijo, donde quiera que se reúnan 2 o 3 en mi nombre a hacer la reunión para mí, yo voy a estar ahí en medio de ellos. ¿Y en qué persona está? En el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña a cantar, nos hace cantar, nos trae a la iglesia, nos conforta, nos consuela, nos enseña, nos encamina, nos ayuda. ¿Qué más queremos? Amén. Por eso es muy importante, quiero decir una cosa aquí, hermanos. La Biblia dice que cuando hagamos una promesa a Dios, es mejor que la cumplamos. ¿Está claro? Dice, no hagas promesa si no estás seguro de que la va a cumplir. Mañana la predicación va a ser los pactos, que el hombre no hace pactos con Dios, pero Dios sí hace con el hombre. ¿Por qué Dios los hace? Porque Él sí los puede cumplir. Y los hace cumplir. Y pone su palabra por garantía. Amén. Y dice, el cielo y la tierra pasará, pero lo que les he dicho no pasará. Amén. Es eso. Pero nosotros, mire, quiero decirles que estoy un poquito triste. Que hoy hubo una reunión en cierto lugar y la mayoría de gente me comprometió que iba a venir al culto y no están acá. Entonces, quiero decirles que no me han mentido a mí. Porque con Dios no se juega. A Dios cuando se le haga promesas es mejor que no tardes en cumplirla. Dice la Biblia, mejor no diga que va a ir y no vaya. Pero si dijo que va a ir, Dios está anotando con el ángel que está alrededor nuestro, escribiendo hasta la intención del corazón. ¿Están entendiendo? Con Dios no se juega. Dios es espíritu, Él es Dios y sabe lo que hace y Él no puede ser burlado. Por eso nosotros es muy difícil, es muy fácil decir a la ligera, sí, hermanos, vaya siguiendo adelante que ya llego. Usted se viene confiado, se pone a orar y las sillas vacías. Acuérdese de alguien que fue y le dijo a Pedro, mire, esta es la ofrenda por lo que vendí la casa. ¿Qué le dijo Pedro al hombre? ¿Por qué me estás mintiendo a mí? No me estás mintiendo a mí, sino al Espíritu Santo que gobierna la iglesia. Él sabe todo. Y como eso lo hizo, mire, ahí están los que lo van a enterrar. ¿Qué pasó? Que cayó al piso y se murió. Lo mismo le pasó a la mujer. Entonces yo no estoy diciendo que se muere la gente que no viene a culto. Es mejor no decir voy y no voy. Es mejor quedar así, mire. Mejor decir no sé. Porque Salomón dijo muy claro. O hay veces que dice uno así, mire. Si Dios me trae para Canadá y me da la visa en Guatemala, en Colombia, en Nicaragua, en Salvador, en México, y si tú me das la visa para irme para Canadá, Señor, le seré fiel hasta la muerte. Y viene aquí, no viene a culto, ni busca de Dios, se descarría. ¿Usted cree que eso es cumplirle a Dios? Y Dios sí sabe lo que estamos diciendo. Mucha gente, nosotros de Colombia, sobre todo los colombianos, nos hemos dado de cuenta que han hecho promesas y prácticamente con lloro, lamento y ruego y escritura de que aquí sí le van a servir al Señor y llegan aquí es mentiras. Por eso la Biblia dice que todo hombre es mentiroso y solo Jehová es veraz. Amén. Y que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Saben cuál hombre yo confío? En Jesucristo hombre. Amén. Vamos a hablar de ese hombre, Jesucristo. Amén. Jesucristo.
quiero que estudiemos en esta noche por un momentico 4 eventos que nos demuestran en la tierra que Jesucristo es Dios, estando en cuerpo de carne. Quiero enseñarles, hermanos, de que Jesucristo no fue un superhombre. ¿Sí me entiende? Como ponen al Superman o al Superaraña o al Supertantán. No, 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 no. Jesucristo fue un hombre normal, que fue como Elías, que fue sujeto a pasiones, que tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo frío y tuvo hasta temor de la muerte, porque él rogó al Padre que lo podía librar de la muerte con temor reverente. Amén. ¿Sí me entiende? Él dijo, tengo sed, tengo hambre, tengo sueño, se durmió, pero él lo único que hizo en su condición de hombre, que no fue igual a nosotros, fue que no pecó. Amén. Entonces lo que quiero decirles es que Jesucristo, en su naturaleza humana, él demostró que él era Dios. Entonces lo vamos a ver por 4 eventos, aunque hay más, pero vamos a tomar 4 nomás, donde Jesús, en su condición de hombre, el hijo de María, el hijastro de José, había gente que sabía y decían que era hijo de fornicación, que no había sido dentro del matrimonio, porque ellos se casaron después de que ella estaba embarazada. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, todo ese Jesús que trabajó, que estudió la Biblia, no porque él nunca fue a ningún colegio y sabía más que los otros, porque él es la sabiduría de Dios. Pero así en su condición de hombre, Jesús hizo unas cosas o hizo unos eventos que le probaron al pueblo judío, al pueblo israelita, a los fariseos y saduceos, que él era Dios con nosotros. La Biblia dice que cuando se anunció que Jesucristo vendría a la tierra, su nombre sería Emanuel, que traducido a nuestro idioma, ¿qué es? Dios con nosotros. Ya cuando Jesús fue a ser introducido en el mundo, en el cuerpo, en el vientre de María, el Padre le preparó el cuerpo. Amén. Y dice, y cuando vino el anuncio por Gabriel el ángel mensajero, y le dijo a María, he aquí que concebirás en tu vientre y darás un hijo varón y le pondrás por nombre Jesús, porque él va a salvar al mundo de sus pecados. La palabra Jesús quiere decir Salvador, pero la palabra Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Amén. Entonces Jesús es el Salvador de nosotros, pero también es Dios con nosotros, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros, y su gloria era como el Hijo único de Dios, lleno de gracia y de sabiduría. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De ese hombre voy a hablar como hombre. Entonces vamos a ir a Marcos, el evangelista Marcos, capítulo 2. Marcos capítulo 2. Voy a decirles los 4 eventos que Jesús realizó, que le comprueban que Él es Dios con nosotros, no solamente. La primera es perdonar pecados, estando en su carne. La segunda es echar fuera un demonio mudo. La tercera es sanar a un ciego de nacimiento. Y la cuarta es resucitar a un muerto después de 48 horas. Y quinta, que no la vamos a ver hoy, otro día la veremos, es recibir adoración. Amén. Vamos a comenzar con la primera. Perdonar pecados. Leamos todos. 1 al 12. En coro, que escuchemos todos. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí está la frase. Entonces
dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaban de este así, blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Está claro? Solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesús estando en la carne perdonó pecados. ¿Qué nos comprueba que es Dios? Está claro, no puede perdonar pecados sino solo Dios, dijeron los escribas, conocían las escrituras. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, o sea, tenía el don de discernimiento, que cavilaban en esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuál es más fácil? Decirle, te perdono los pecados, o levántate y váyate para la casa. Y mire lo que dice el 9, el 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, quiero decirles en el original, voy a decirle como dijera el original, en el hebreo, pues para que sepáis que el Hijo de Adán, el primer hombre en la tierra, para que sepáis que el Hijo de Adán tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Pueden sentarse. ¿Sí creen que Jesucristo es Dios? Amén, pero también es hombre. Dice que él estando en condición de hombre se humilló hasta lo máximo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y lo puso por encima de los cielos y le dio toda la autoridad. Y le dijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y el último enemigo que será sometido es la muerte. Porque el diablo igual ya está juzgado, que no está en el lago de fuego es otra cosa. Porque está haciendo una labor que Dios le permite. Cuando el anticristo aparezca, dice la Biblia que dice, y hizo tales, y el falso profeta dice, y hizo tales cosas que le fueron permitidas hacerlas. No puede hacer más de lo que se le está permitido hacer. Amén. Pero Jesucristo los dejó, digamos, como en el cielo a la tierra. A estos religiosos, a estos fariseos, que supuestamente eran los más santos de la religión judía. Y estaban los escribas, que son los intérpretes de la ley. Y estaban los saduceos, que eran los que administraban el templo. De los mismos saduceos eran los sumos sacerdotes. En la época que Jesús nació, porque Jesús nació en este mundo en la época que más la apostasía estaba grave en Israel. Tanto que el sacerdote, para que ministraran el templo, no eran sacados de la tribu de Leví como Dios lo había mandado, sino que fuera nombrado por el César. Se imagina que el gobierno aquí no diga que Dios no llame a los pastores para predicar, sino que el primer ministro de Canadá diga, ahí les mando este predicador. ¿Usted lo aceptaría? La Biblia dice que no, tenemos que aceptar al que Dios escoge, no al que el hombre nombra. Pero allí nombraban a los sumos sacerdotes, era el gobernante. Y así aceptaban. Por eso era que era tan malo. La apostasía, ahí nació Jesús. Dice la Biblia que vendrá la segunda vez, cuando la apostasía esté hasta lo máximo. Esa será su segunda venida, pero otro día hablamos de eso. Pero Jesús nace en un tiempo donde la apostasía estaba a lo máximo, donde ya habían cambiado los mandamientos de Dios, no había nada. Y llegó Cristo. Y cuando llega a este asunto, quiero decirles que este día Jesús estaba en Capernaum. Capernaum es la ciudad que está pegada al mar de Galilea. Y esa era la zona de Zabulón y Nectalí. Y Dios había profetizado que su luz alumbraría a Nectalí y a Zabulón, que eran las tribus más pobres de Israel. Por eso Jesús nació en Belén de Judea. Vivió y duró y creció en Belén de Galilea, en Nazaret de Galilea. Amén. Pero en su ministerio se posó en Capernaum. ¿Se da cuenta que fue en diferente parte? Y estando en Capernaum, dice la Biblia que Jesús un día estaba y se oyó que estaba en casa. Esa casa no era de Jesús, porque Jesús nació en Belén de Judea en un pesebre. Vivió en Nazaret en la casa de Pedro, de José. Pero vino a vivir
a Capernaum en la casa de Pedro y su suegra. No sabemos si la mujer existía o si había muerto, pero tuvo mujer Pedro entonces. Porque el día que Jesús llegó a Capernaum, entrando en casa encontró que la suegra de Pedro estaba con fiebre y la tocó y se le fue la fiebre. Y se levantó y les atendió y les sirvió. Y Jesús se quedó ahí. Y luego salía y hacía sus rondas. Pero este día Jesús no se salió de la casa, se quedó dentro de la casa. Y dice, y se oyó en el pueblo que Jesús había venido y estaba en casa. Y entonces la gente, y Jesús comenzó a enseñar la palabra. ¿Es donde iba? Iba enseñando. Dice la Biblia que comenzó a enseñar la palabra. Por aquí leímos, ¿sí o no? Dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían en la casa, ni aún a la puerta tampoco, y les predicaba la palabra. Amén. Y vinieron 4 con un paralítico que no lo pudieron entrar ni por la puerta ni por las ventanas. Entonces, por la fe de ellos, se subieron al techo, hicieron un hueco en el techo y bajaron con 3 lazos al paralítico y se lo pusieron al frente de Jesús. Y Jesús dice que no lo sanó ni le dijo otra cosa a causa de la fe que el paralítico tenía, ni a causa de la misericordia que tenía por el enfermo. La Biblia dice que él, al ver la fe de los 4 que lo traían, ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿Se da de cuenta que es mejor ayudarle a otro que ser beneficiado? Dios honró la fe de los 4 que le traían. Y ellos no estaban enfermos. Ellos estaban haciendo una obra de misericordia. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Se imagina en la casa de Pedro todo el mundo y Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Venid a mí y sed salvos de esta mala generación. Sí, él predicaba así con fuerza y cuando de pronto bajan y todos quedaron en silencio. Bueno, rompieron la casa de Pedro, ahora se va a llover. Yo creo la mujer por allá adentro, mire usted, trajo a ese maestro. Ahora se nos llenó la casa. No hay limonada ni para darles. Y ahora nos rompió el techo. Porque las mujeres son muy buenas para cuidar la casa. Y uno bueno para desbaratarla. ¿O no? Pues yo soy así, no sé ustedes. Por eso la mujer se llama la ama de casa. Y uno el desbaratador de ella. Pero yo creo, eso es lo que nosotros nos imaginamos. Pero la Biblia no nos cuenta sino el milagro. Y Jesús le dice, hijo. Primero, ¿por qué le dice hijo? ¿No se han puesto a pensar? ¿Por qué Jesús, siendo hombre, no tenía mujer? Él no vino a procrearse, Él vino a salvarnos. Amén. Para eso había traído al primer Adán, para que Dios llene la tierra. Él vino, el segundo Adán, a salvarlo. ¿Me están entendiendo? Entonces le dijo hijo. Esa primer palabra dejó a los fariseos, porque nadie en Israel le podía decir hijo a cualquiera si no fuera su hijo de su carne. Yo no puedo decirle, por ejemplo, a Carlitos, hijo mío, si no es mío, del hermano Jesús. ¿Sí me entiende? Yo le puedo decir a los míos. Así era Israel, o sea, y cuando ven que Jesús en una enseñanza es predicando palabra de Dios, su palabra, y le dice hijo, ahí los que primero interpretaron fue los intérpretes de la ley. Este hombre sí está más. ¿Cómo va a ser hijo él si Jesús es más joven que el que están levantando? ¿Me están entendiendo? El que estaba paralítico era más viejo que Jesús que lo estaba sanando. Y le dice hijo. Acuérdese que Jesús no habla físicamente, Jesús habla espiritualmente. Él ya le estaba diciendo es hijo de Dios. Amén. Yo sé que el paralítico tendría fe, pero eso había sucedido para que eso sucediera, porque Dios prepara todo. Y llega y dice, hijo, primero hijito, ahí los dejó escabezados. Dijo, ¿por qué le dice hijo? Quedaron todos locos y después dice, tus pecados te son perdonados. Y ahí sí pegaron el grito todos. Mire que los escribas no se ponían de acuerdo con los fariseos.
Los fariseos no se ponían de acuerdo con los saduceos, porque los saduceos creían que no había resurrección, y los fariseos sí creían que había resurrección, y los escribas eran los que interpretaban la ley, pero no se ponían de acuerdo entre sí los tres, y todos ministraban en el templo. Allí sí se pusieron de acuerdo para decir, este hombre, ¿cómo fue que dijo Marcos ahí? Estaba allí sentados algunos de los escribas, los intérpretes de la ley. Son los que más cavilaban porque ellos la interpretaban, los cuales cavilaban en sus corazones porque hablaba de este. ¿Por qué habla este así? Blasfemias está diciendo, le dijeron a Jesús, al hombre. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos sabían, y nosotros también sabemos. ¿Usted cree que un hombre puede perdonar pecados? ¿Por qué no vamos a la cunita ahí y miramos al templo, a la sinagoga de Satanás o a esas iglesias católicas y nos metemos ahí a contarle al otro que es más pecador que yo? Eso es más pecado, eso es blasfemia, porque nosotros no podemos perdonar pecados. Lo que nosotros entre los humanos, lo que tenemos es que perdonarnos las ofensas los unos a los otros, porque si no nos perdonamos nuestras ofensas, Dios no nos perdona a nosotros tampoco. Yo no puedo decirle a otro hermano, hermano, te perdono tu pecado. No, yo lo que puedo perdonarle es la ofensa, si él me ofendió o si yo lo ofendí, pedirle disculpas. ¿Dan gloria a Dios? Eso sí tenemos que hacerlo, es obligatorio. Pero perdonar pecados solo Dios. Y entonces ellos dijeron, ¿cómo es posible si solo Dios puede perdonar pecados? Dice, y conociendo Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y vaya para casa. Y ahí sí los enfrentó fuerte, porque les dijo así, mire, para que todos ustedes los tres, fariseos, saduceos y escribas y todos los visitantes sepan que este hijo de Adán tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados, levántate, hijo, toma tu lecho y vaya para casa. Dan gloria a Dios. Estoy hablando de Jesús el hombre, pero ese es Dios porque perdona pecados. Y de una vez dice, la Biblia da la respuesta, el Espíritu Santo cogió y lo sanó, lo levantó. Mire lo que dice. Entonces, él se levantó, el paralítico, enseguida. Me hace dar como risa y como rabia las películas, porque no muestran toda la verdad. Nos quieren mostrar algo, pero no todo. ¿Sabe que en las películas cuando muestran que el paralítico fue así, está tendido así porque está tieso? Cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, él hizo fue así, ¡vamos! Recogió y se fue. ¿Me están entendiendo? Porque fue un milagro, no era, en las películas muestran que él comenzó. Síganme, ni ríase si quieren. Y así, enderezó los deditos y luego los brazos. Y comienza así como, y hasta que como a la media hora resultó bien. ¿Ustedes creen que Dios opera así? Entonces la película, claro, cuando uno les dice, no, él se levantó enseguida y cogió y se fue, dando gloria a Dios. No, porque los niños ya vienen con la mentalidad de que él se encalambró. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso no todo lo que brilla es oro ni lo que nos dicen es verdad. La verdad está en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, primer evento que Jesús realizó en la tierra para demostrar que es hijo de hombre y que es hijo de Dios fue perdonar pecados. Y lo demostró sanando al enfermo. ¿Dan gloria a Dios? ¿Queda claro? Pasemos al segundo entonces. El segundo evento era echar fuera un demonio mudo. Mire que los reyes, los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los profetas en el Antiguo Testamento, ellos podían echar fuera demonios. Pero y eso era solo el pueblo judío. Los gentiles no podían hacer nada porque son los demonios. Entonces, ¿cómo se van a echar ellos mismos fuera? ¿Sí me entiende? Pero para poder echarlos, tenían que preguntarle cuál era el nombre. Y si él es mudo, ¿qué nombre va a dar? Lea la Biblia y entiéndala. Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando fue al otro lado del lago, aquí estaba Capernaum,
se pasó el lago y al otro lado es Gadara. Cuando llegó allí había un hombre endemoniado que vivía en el cementerio, desnudo y herido y sangrando porque se hería con las piedras. Vino corriendo y se inclinó a los pies de Jesús y le dijo: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Él sabía que todavía no era el tiempo de ir al lago de fuego, porque llegará el tiempo que les toca. Amén, porque ya están juzgados. Pero no era el tiempo todavía. ¿Por qué lo juzgaba? Y Jesús le decía: fuera, fuera. Y él le decía: no, te suplico, te ruego que no nos mande al infierno, al abismo, a la prisión de los demonios. Te ruego que no nos mande al abismo. Permítenos entrar en los cerdos, en el hato de cerdos. Y Jesús se queda mirando y le dice: ¿cómo te llamas? ¿Te das cuenta que sí era que tocaba preguntar el nombre? Mismo Jesús, el Hijo de Dios, le preguntó el nombre. ¿Cómo te llamas? Porque así eran los judíos, esa era la doctrina que Dios había dado en la ley. Entonces, ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque somos muchos. Según la costumbre romana, eran más de 2,000. Hay unos que dicen 4,500, otros 6,000. Yo me quedo que son más de 2,000. Y ahí para adelante pueden ser 100,000. ¿Sí me entiende? Pero menos de 2,000 no fueron. Más de 2,000. Imagínense cómo habían 2,000 demonios en este hombre, que uno le controlaba los ojos, el otro la nariz, el otro el pelo, el otro las manos. Mejor dicho, estaba como cuando un enjambre de abejas coge un ratoncito. Le caen 5 millones de abejas mismas, entre ellas ya se pican ellas mismas y el bichito muere. Así estaban los demonios frente a este hombre. Y Jesús le dijo a los demonios: vayan. Les dio permiso que fueran a los cerdos. Los cerdos no aguantaron los demonios y se tiraron por el abismo y se fueron al mar y se ahogaron. Vinieron los que cuidaban los cerdos y le dijeron a Jesús: lárguese de aquí. Vino también a atormentarnos, hechicero, brujo. Así le decían a Jesús. Pero el hombre que había sido sanado fue y se bañó, se afeitó, se peluqueó, se puso ropa nueva y vino y se subió a la barca con Jesús y le dijo: Jesús, permíteme irme contigo. Y la Biblia dice que él estaba en su juicio cabal. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesús le sanó hasta las heridas que se hacía con las piedras. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Él no sana solo en alma, sino también el cuerpo. Él llevó en la cruz las enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Dan gloria a Dios? Le libró del demonio y le dijo a los demonios: nunca más entren en este hombre. Eso es lo que Jesús da la orden y los diablos no tienen que hacer otra cosa. Y Jesús le dice al hombre, cuando vio que era agradecido para seguir a Jesús, le dijo: no, váyate para tu casa y cuéntale a tu familia cuántas cosas ha hecho el Señor contigo. Y el hombre se bajó y Jesús se devolvió para Capernaum otra vez. Fue y sanó a este hombre, lo liberó, le puso un cerco y le puso un ángel que lo acompañara y lo dejó predicando al otro lado. Y toda esa gente conoció que Jesucristo era el Señor por este solo hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, sí, Jesús preguntó el nombre. Y vamos a ver a un versículo muy pequeño que casi nosotros no leemos y que no le ponemos cuidado, y lo encontramos en Mateo capítulo 9 y el versículo 32. (32 al 34). Solo ya le doy la explicación, solo leámoslo y entendamos. Dice: mientras salían ellos, está hablando Jesús y los discípulos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Está claro? No hablaba y estaba endemoniado. Pero vamos a ver que él no hablaba, era porque el demonio era el mudo, que le había quitado la voz. Vamos a ver, dice el 33. Y echó fuera el demonio. El mudo habló. ¿Dan gloria a Dios? Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero salidos ellos, divulgaban la fama de Jesús por toda aquella tierra. ¿Sí está claro? Leamos el 33. Mire. Y echando fuera el demonio, Jesús le dijo: ¡fuera! El demonio se fue. El muchacho que comenzó a hablar, entonces el demonio era el que era mudo.
A este no necesitó preguntarle cómo te llamas, porque como no hablaba, Jesús le dijo, fue fuera. Entonces se fue, dice, y habló, y la gente se maravillaba. ¿Sabe qué es maravillarse? Gritar, gozarse, como cantamos nosotros acá, y oramos así con ganas. Entonces dice, y dijeron, nunca. ¿Sabe qué es nunca? Nunca. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Se da de cuenta que nunca habían podido echar un demonio mudo, y Jesús lo echó. ¿Qué demuestra eso? Es que Él es Dios. Amén. Ahí ellos quedaron maravillados. En el idioma original, maravillados es hacer fiesta. Maravillados es gritar de júbilo y decir, ¿cómo es posible? Nunca hemos visto algo semejante en todos los tiempos en Israel. ¿Quién es este hombre entonces? Dice, en otro párrafo dice, y muchos de los que estaban allí, mismo de los fariseos, mismo de los saduceos y mismo de los escribas, creyeron en Jesús ese día. Porque Jesús les dijo, si ustedes no creen que yo soy, en tus pecados moriréis. ¿Quién es el soy en la Biblia? Dios. Dios a Moisés le dijo, vaya y dígale que el yo soy. Que yo soy el que soy, te envió. Jesús por eso él decía yo soy. Él dijo muchas veces, dijo, yo soy la luz del mundo. Dice, quiere decir, yo soy Dios el que doy la luz al mundo. ¿Están claro? Dijo, yo soy el pan de vida. Y siempre él decía el yo soy, el único que lo puede decir es él. Y entonces él dijo, el que no crea que yo soy, en sus pecados va a morir. Quiere decir, les voy a traducir aquí claritico, el que no crea en la tierra que Jesucristo es Dios, en el pecado va a morir. Y si muere en el pecado, el infierno le espera, porque el que no está escrito en el libro de la vida va al lago del fuego. Entonces, no es el Padre. Jesucristo no es el Padre, pero es Dios. ¿Está claro? Está el Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Consolador. Tres personas en diferente manifestación, pero un solo Dios verdadero. Porque tres dan testimonio en el cielo. El Espíritu Santo no se equivoca. Tres dan testimonio en el cielo. Ninguno más, ni ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines, ni humanos dan testimonio en el cielo, sino tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Dan gloria a Dios? Y se ha manifestado en nosotros de las tres maneras: primero creándonos, Jesús salvándonos y ¿cómo se llama? Y redimiéndonos, y el Espíritu Santo ahora consolándonos. ¿Cuánto dan la gloria al que vive por los siglos de los siglos? Entonces Jesús es Dios, pero queda claro que no es el Padre, y fue hecho carne porque el Padre lo introdujo en el mundo y fue Dios con nosotros. Y aquí demostró el segundo evento que es Dios al sanar a un demonio mudo, echar fuera a un demonio mudo de una persona, y con haberle echado, la persona habló y glorificaba a Dios. Tercero, el tercer evento que Jesucristo demostró que Él es Dios en la tierra, en la persona de Jesucristo, es sanar a un ciego de nacimiento. A una persona en Israel que tuviera un accidente y perdiera la vista por alguna cosa, ese podía que pudiera recibir la vista por alguna operación o por alguna oración o algo, pero si era de nacimiento, no. Según hasta Jesús. ¿Por qué Dios se había reservado eso? Porque hay cosas secretas que le pertenecen a Dios, y hay cosas reveladas que es para los hombres, para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces nosotros nos tenemos que quedar en las reveladas, no en las secretas. Las secretas le pertenecen a Dios, y Jesucristo es Dios. Entonces Él había reservado que nadie había podido sanar a un ciego de nacimiento. Si nacía de nacimiento, se moría hasta ciego. Pero viene Jesús. Tampoco podían echar un demonio mudo, ni tampoco podían perdonar pecados. Viene Jesús, se hace carne, es hombre, perdona pecados, echa fuera el demonio mudo, y ahora le aparece un ciego de nacimiento. ¿Quieren leer esto? Vamos a ir a Juan.
Juan capítulo 9. Aquí solo lo vamos a leer porque es muy fácil de entender. Porque si no dicen que vamos a quedarnos toda la noche acá. Juan capítulo 9. Oiga, me regalan la agüita, ¿qué pasó? Vamos a leer 9:1. Leamos solamente, ya se sabe que sanar a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Vamos en el 9:1. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Vamos a parar acá. Mire, según la tradición judía, este muchacho estaba ciego porque era pecador, porque había pecado. Entonces, era el hombre de nacimiento porque dijeron, ¿cómo es que Dios hace a la persona perfecta y va a venir ciega? Un niñito cieguito. Y entonces ellos le preguntaron a Jesús, maestro, ¿quién pecaron? ¿Cuál fue el que pecó? ¿La mamá, el papá o el niño? El niño que iba a pecar. Pero ellos dijeron, o el niño para que éste haya nacido ciego. Vamos a ver qué responde Jesús. El 3, el 49, no, pero el 3. Respondió Jesús, no es que pecó este, el niño que iba a pecar, ni sus padres tampoco, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Para qué había nacido el niñito ciego? Para que Jesús lo sanara. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él prepara todas las cosas de antemano. Además, ¿sabe cuánto tenía este muchacho de estar ciego? Más de 40 años. Dese cuenta que más de 40 años que él había nacido y Jesús tenía 33. Ese hombre nació antes de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era 6 meses más viejo nomás que Jesús. Tenía 34. Juan el Bautista 34 y fue el profeta después del silencio de los 400 años. Nace Jesús, 33 años, Dios con nosotros. Y este hombre ciego de nacimiento tenía más de 40. O sea que nació en el tiempo del silencio de Dios. Pero no nació porque sus padres pecaron, ni porque su madre pecó, ni porque él también era pecador de la descendencia de Adán, sino que había nacido así para que las obras de Dios se manifestaran en él. En Jesucristo. Vamos a seguir. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Está diciendo Jesús, es necesario que haga las obras del Padre que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, mire lo que aquí le voy a dar una enseñanza. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Nosotros fuimos hechos ¿de qué? ¿De qué fuimos hechos nosotros? Del polvo de la tierra. Del polvito, no de la greda, no, del polvito de encima, que es donde, mire, voy a decirles, científicamente dice que el polvo de la tierra, el de encima, por eso es el que hace, cuando usted barre así en la casa y le echa ese poquito de arenita y polvito a las matas, a las plantas, ellas crecen más. Que si usted saca greda del centro de la tierra y le pone, las mata, que son muy ácidas la tierra. Jesús nos hizo del polvo. Y los científicos cogieron ese polvo de la tierra y lo metieron al laboratorio y contiene 19 elementos diferentes. No voy a hablar de eso ahorita, pero cogieron un gen del hombre y lo metieron al laboratorio a ver qué tenía y tiene 19 elementos también. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios hace todo perfecto y los científicos no tienen que decir que no, sino que decir wow, aunque no crean que Dios existe. Entonces, les voy a decir en la realidad cómo era. El niño que duró 40 años
o que es viejo, edad tenía, él nació, pero no tenía la cuenca del ojo acá, o sea, la cuenca donde está el ojo, pero no tenía la bola del ojo, la bolita, no tenía nada, era el hueco ahí, eso. ¿Qué hizo Jesús? Coge del mismo polvo de la tierra. ¿Ustedes creen que Jesús es creador? ¿Me están siguiendo? Jesús es creador, coge del mismo polvo de la tierra de donde hizo Adán. Coge el polvo y no lo coge así, sino que lo moja con su saliva es por donde sale su palabra. Y coge y moja. Solamente moja y hace la bolita y le pone la bolita aquí, la bolita aquí, y le dice vaya y limpie de lo que le sobró por fuera. ¿Me están entendiendo? Y él se fue. Dice que fue enviado al estanque de Siloé, que era el estanque de los milagros. Y el hombre fue, pero este hombre fue obediente. ¿Usted cree que fue solo o alguien lo llevó? Alguien lo llevó porque era ciego, como si iba a ir, se estrellaba. Lógico que tenía un guía. El guía lo llevó y yo creo que de camino le decía, ten fe, ten fe, ten fe. El otro también tenía fe, porque si dos se ponen de acuerdo en la tierra en una cosa, Dios responde del cielo. Tenía fe el que llevaba las pepitas en los ojos, el barro, y el otro también. Y cuando llega y toca el agua, le dice, ahí está el agua, báñate. Y le quita el primero y miró para lavarse el otro. ¿Dan gloria a Dios? Y regresó viendo. Regresó viendo. Jesús es creador. Dice que en él fueron hechas todas las cosas que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y él las sostiene con su poder. Él le hizo los ojos y los dejó guau. Vamos a ver. Leamos solamente. ¿Dónde íbamos? Y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Y él gritaba, yo soy. Amén. Unos decían, este es el hijo de la vecina, el ciego. Decían, no, otro se parece a él, parecido a Brigitte. No, es parecido, es el mismo. No, y él les gritó, yo soy. Daba testimonio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Decía, yo soy, sigamos. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos tus ojos? Los ojos. Respondiendo él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a lavar al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Leamos otro poquito. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Era un sábado para los judíos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Se da cuenta? Unos decían, un hombre pecador no puede hacer estos milagros. Y otros decían, pero es que si fuera Dios, si fuera de Dios, no profanaba el día de reposo. ¿Están entendiendo? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú? ¿De qué te abrió los ojos? Y él dijo que es un profeta. El hombre entendió que era un profeta porque lo había alentado, pero los judíos no creían en él, en Jesús, que había sido ciego y que había recibido la vista, no creían hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, está viejo, pregúntenle a él y él hablará por sí mismo. ¿Está claro?
Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno profetizase que Jesús era confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres: edad tiene, pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido ciego ahora veo. ¿Está claro? ¿Me están entendiendo? No tengo que explicar tanto. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? ¿Me están siguiendo? Y le injuriaron. Le injuriaron era despreciarlo, regañarlo, hasta insultarlo. Y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto de este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que, mire lo que dijo este hombre, el ciego sanado. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Está claro? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que naciera ciego. ¿Está claro? Desde el principio, nunca nadie le había abierto los ojos al ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseña a nosotros, y lo echaron fuera de la sinagoga. Estos fariseos no eran cualquiera, no parecen a Julio. ¿Quieren saber más del ciego? Venga mañana, no mentira. ¿Quieren saber más del ciego? Sigan leyendo mañana del 35 al 41. Amén. Porque quiero decirles del cuarto evento. El cuarto evento es resucitar a un muerto de más de 48 horas. Los israelitas, a toda persona que muriera de muerte natural, no avaliado, no pisado por el tren, porque llegó una señora y dijo: mi hijo murió de muerte natural. Y le dijo: ¿qué le dio? Dijo: una locomotora del tren le pasó por encima. ¿Eso es muerte natural? Por eso, le dijo: mi hijo murió de muerte natural. Y le dijo: ¿y de qué murió? ¿De fiebre, de gripa o algo así? ¿O de viejo o qué? No, una locomotora de tren le pasó por encima. Y le dijo: entonces eso fue un accidente. Dijo: no, es que si la locomotora le pasa por encima es natural que se muera. ¿Quién resiste a la locomotora? Pero ellos, al que se muriera naturalmente, antes de 48 horas no lo enterraban, porque ellos tenían confianza en que antes de las 48 horas, si era privado, si era que estaba con una conmoción cerebral, cuando eso no había la tecnología que hay ahora, de pronto estaba y se podía levantar. Había gente que duraba 20 horas y a las 20 horas se despertaba otra vez. ¿Sí me entiende? En el tiempo judío. Entonces dijeron: antes de 48 horas no lo vamos a enterrar. Si ya pasó de 48, ¿cuántos son 48? 2 días y 2 noches. Jesús fue resucitado de la tumba por el poder del Padre con 3 días y 3 noches. Y Jesús resucitó a Lázaro con 4 días y 4 noches. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Juan 11. Ahí seguidito. Vamos si quieren leer todo lo de Lázaro, léanlo desde el capítulo 1 hasta el final. Pero yo quiero leer solo la resurrección. Porque está la muerte de Lázaro, está la resurrección, Cristo la resurrección y la vida, Jesús llora ante la tumba de Lázaro, luego la resurrección de Lázaro y el complot para matar a Lázaro y a Jesús. Vamos a leer desde el 38 en adelante.
Jesús profundamente, 11:38, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quiten la piedra, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya porque es de un día. Ah, sí, es de 4 días. De 4 días. Jesús resucitó al tercer día y los judíos esperaban a enterrarlo a los 2 días. Mire que ya había pasado 2 más 2. Y él ya no está descompuesto, ya son 4 días. Jesús dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Mire lo que dice aquí, el 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor de él, que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Dan gloria a Dios? Leamos otro poquito. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Lo que yo les dije, los milagros, digo, porque si no creen a mis palabras, crean a los milagros, a las obras. Entonces dice, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, que serían los saduceos y los fariseos, reunieron al concilio, se reunieron y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, que era el que había nombrado el gobierno para el sumo sacerdote, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Y dijo una profecía, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué dijo este hombre? Es mejor que matemos a este y no que nos maten a todos. ¿Dan gloria a Dios? Leamos otro poquito. Y toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como él era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno solo a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahí entramos nosotros. Así que desde aquel día acordaron matarle. Esta reunioncita sirvió para decir, vamos a matar a Jesús. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejaba de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron en aquella región de a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estaban ellos en el templo, y se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, lo manifestase para que lo aprendiesen. Para que lo prendiesen, para que lo cogieran preso. Jesús fue sabio, resucitó, supo que lo iban a matar, él sabía, eso había venido. Pero se les fue para el monte. ¿Por qué Jesús se fue para el monte? ¿Le tenía miedo a la muerte? ¿Sabe por qué? Porque no había llegado su hora. Le dijo a María, mi hora no ha llegado.
Pero cuando llegó el día de Getsemaní, dijo Jesús: levantaos, basta ya, paren de dormir. Cuando no le acompañaban a orar, basta ya, paren de dormir, levantaos, vámonos de aquí, ha llegado la hora, se acerca el que me entrega. Y esta es la hora de ellos, la hora de las tinieblas, las 3 de la mañana, la hora de oscuridad. Siempre estaba con ellos en el templo y no me pudieron agarrar, pero ahora sí vienen con palos y con chamizos, agarramen. No, no es porque ustedes tengan más poder que yo, es que esta es la hora en que el Hijo del Hombre ha de morir para salvar a la humanidad. Para hacer que todos los hijos de Dios se reúnan en uno solo, sean gentiles, sean judíos, sea el paralítico que levantó, todos sean reunidos en hijos de Dios y seamos todos un pueblo santo para Dios en Cristo Jesús. Pongámonos de pie. Creemos que Jesús es Dios. Creemos que Él perdona pecados, que echa fuera a los demonios mudos, que sana a los enfermos ciegos de nacimiento, y que resucita a los muertos así tengan 4 días y estén descompuestos. Lo volvió a hacer el cuerpo y lo sacó y lo resucitó y lo puso como testimonio a Israel de que Él es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y el que no crea esto, en los pecados morirá. Jesús dijo: el que no crea que yo soy hijo de Dios y que soy también hijo de Adán, en los pecados de ellos van a morir. Y ellos dijeron: nosotros no somos ciegos. Y Jesús les dijo: por cuanto decís que veis, en vuestros pecados moriréis. Si hubieran dicho que son ciegos, no tendrían pecado. Pero por cuanto dicen que ven, ahora en los pecados van a permanecer y el infierno les espera. Eso dijo Jesús, porque muchos de los hijos del reino irán delante de vosotros al infierno, y muchas de las prostitutas, de los pecadores y de los que ustedes creen que no tienen derecho, entrarán al reino de los cielos, y vosotros estéis excluidos, porque en aquel día vosotros miraréis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los patriarcas, y ustedes estarán por fuera. Porque tenemos que creer que Jesucristo es Dios con nosotros. Él es la palabra de Dios, Él es la sabiduría de Dios y es la imagen del Dios viviente. Es la única manera de poder ver a Dios, es en Jesucristo. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en aquel día, todos vosotros miraréis el rostro de mi Padre. ¿Cuántos quieren ver a Jesús tal como Él es? ¿Cuántos queremos ver a Jesús tal como Él está en el cielo? El Jesús dijo así, y Juan dijo: y todo aquel que tiene la esperanza de ver a Jesús como Él es, se purifica así como Él es puro. Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabremos que cuando Él se manifieste en el arrebatamiento, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Padre, gracias Señor por tu palabra. Te damos la gloria a Jesús, porque es el Hijo de Dios y el Hijo de Adán, y es Dios con nosotros. Gracias, Padre, el que está sentado en tu trono de gloria, el Rey de gloria en el cielo, por habernos dado tu Hijo, Jesús de Nazaret.